flexibles son aquellos que están conformados por una carpeta de rodamiento, ¿sí?, de concreto asfáltico. ¿Sale, jóvenes? Entonces son los pavimentos flexibles. Pero eso ya se quedó atrás. Entonces ahora vamos con Wilfrido Bautista. A ver, Wilfrido. Sí, dígame, ingeniero. Ok, entonces, ¿cuál es un pavimento rígido? Pues está compuesto por lo que es concreto, ya es un pues, tramo de carretera hecho de concreto, ya es diseñado por la resistencia dependiendo del tramo que se desee. Okay. Pero el pavimento flexible también es de concreto, Wilfrido. Pero en está la capa de rodadura es de asfalto, entonces el de rígido sería solamente de concreto, no llevaría el asfalto. Ok, a ver, jóvenes, a este nivel ya de la carrera de Ingeniería Civil, ¿sí?, hay que identificar que tenemos diferentes tipos de concretos, ¿vale? Entonces hay que darle el apellido concreto, ¿sí? Tenemos concretos asfálticos, tenemos concretos hidráulicos, ¿sí? Entonces, para pavimentos flexibles, tenemos, la carpeta es de concreto asfáltico y para pavimentos rígidos es de concreto hidráulico. ¿Sale, jóvenes? Entonces, ya ahorita cuando hablen de concretos, bueno, en caminos, ¿sí? En caminos. Porque cuando están hablando de edificación, pues ahí no hay más. O sea, ahí es el concreto. Cuando hablan de concreto ya se entiende que es el concreto hidráulico porque ahí no utilizan el asfáltico, ¿sí? Pero cuando hablen de caminos, pues sí hay que poner el apellido. ¿Concreto asfáltico o concreto hidráulico? ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces básicamente se diferencia por eso, ¿no? Es lo que sabemos. El pavimento flexible con concreto asfáltico y el pavimento rígido, pues la carpeta es de concreto hidráulico, ¿sale? Ahora vamos a ver una definición completa, jóvenes. Permítanme presentar. Estos documentos los voy a subir ahí al Classroom, pero de cualquier forma hagan sus anotaciones que crean ustedes correspondientes, ¿sale? Listo. Entonces, a ver, jóvenes, aquí está la definición de pavimento rígido, ¿sí? Entonces, a ver, permítame. Kenia Lisbeth. Kenia, ¿nos puedes leer la definición, por favor? Claro que sí. Pavimento rígido son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto hidráulico apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, lo cual se denomina subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así como de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir en cierto grado esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es suficientemente satisfactorio, aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. La capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del espesor del pavimento. Gracias, Kenia. ¿Sí? Bueno, según esta definición, jóvenes, el pavimento únicamente son dos capas, ¿sí? La subbase y la carpeta de concreto hidráulico, y se acabó, ¿vale? Sin embargo, acuérdense que lo demás son terracerías, ¿sí?
Entonces, ¿qué diferencia del flexible? Bueno, pues en el flexible tenemos lo que es la subbase, base y la carpeta de concreto asfáltico. Las terracerías siguen siendo el cuerpo de terraplén y la subrasante, ¿sí? Y en unas ocasiones la subyacente. Pero, bueno, en este caso, jóvenes, los métodos de diseño no nos dicen que calculemos el espesor de la subbase, ¿sí? Únicamente nos va a calcular el espesor de la losa de concreto hidráulico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está en la última parte de la definición. La capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas, ¿sí? Aquí, jóvenes, en la práctica, realmente yo he visto que si le dejamos todo el trabajo a las losas, tenemos una falla prematura, ¿sí? Entonces, de repente, en algunos suelos que son muy inestables, hay que mejorarlos de la capa inferior, ¿sí? En un pavimento flexible, jóvenes, la carga que se transmite a las partes inferiores, digámoslo, a las capas inferiores, digámoslo así, que es casi una carga puntual, ¿sí? Donde está la llanta y esa se transmite hacia las capas inferiores. En este caso del pavimento rígido, la llanta está en contacto con la losa, ¿sí? Y a las capas inferiores se transmite, pero en el área de toda la losa, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la transmisión de cargas de un pavimento flexible y un pavimento rígido, y por lo cual el pavimento rígido es una subbase, ¿sí? Más la carpeta de concreto hidráulico, ¿vale? Pero, ojo, jóvenes, si nosotros nos vamos a la normativa del IMT, ¿sí? No podemos desplantar carpetas sobre las subbases, ¿sí? Tiene que ser una base hidráulica. Por lo tanto, la subbase que vamos a diseñar... Eso no lo alcancé a escuchar, profesor. Sí, se me cortó por aquí la señal, ¿sí? Le decía, el pavimento rígido, según esta definición y según los métodos de diseño, jóvenes, en general, ¿sí? Tenemos la capa subbase y la capa de carpeta, ¿sí? Pero la normativa del IMT nos dice que no podemos desplantar las losas, ¿sí? Directamente sobre una subbase, que para eso están las bases hidráulicas, ¿sí, jóvenes? Entonces, lo que veamos nosotros en los métodos como espesor de subbase, ya constructivamente deberá cumplir con la calidad de una base hidráulica. Ya más adelante, cuando veamos las capas, bueno, de hecho ya las vimos, jóvenes, del semestre pasado, acuérdense, y vimos que la base hidráulica es una base que sirve para el desplante de las carpetas. Y vamos a tener diferentes características, ya sea para pavimento flexible o para pavimento rígido. A lo mejor no se acuerdan, ahorita le damos otra checada, ¿sí? Entonces, jóvenes, el siguiente apartado es funciones de las capas de un pavimento rígido, y vamos a empezar con la subbase, y por eso yo aquí entre paréntesis le pongo base hidráulica, ¿vale? Entonces, aquí le voy a pedir a Liliana Montserrat que nos apoye con leer las funciones de la subbase, por favor, Liliana. La subbase base hidráulica. La función más importante es impedir la acción del bombeo en las juntas, grietas y extremos de pavimento. Se entiende por bombeo la afluencia de material fino con agua fuera de la estructura del pavimento debido a la infiltración del agua por las juntas de las losas. El agua que penetra a través de las juntas licúa el suelo fino de la subrasante, facilitando así su evacuación a la superficie bajo la presión ejercida por las cargas
circulantes a través de las losas. Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y permanente del pavimento, facilitar los trabajos de pavimentación, mejorar el drenaje y reducir por lo tanto al mínimo la acumulación de agua bajo el pavimento, ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo la acción superficial de tales cambios volumétricos sobre el pavimento, mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. Sí, perfecto, gracias. Entonces, esas son las funciones de la subbase o base hidráulica. ¿Sí? En el primer punto que habla sobre el bombeo, jóvenes, ahí no les voy a explicar porque un equipo de exposición, el de juntas, nos va a detallar ese tema del bombeo. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar los siguientes puntos. ¿Sí? Es una transición y suministrar apoyo uniforme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la subrasante, jóvenes, por lo general casi siempre es material de préstamo lateral, con especificaciones relativamente bajas, ¿sí? Donde tenemos algunos tamaños grandes, y al momento de pavimentar, pues no vamos a tener un apoyo uniforme, ¿sí? Ahora, si a eso le agregamos que vamos a pavimentar con pavimentadora autopropulsada, pues no se va a poder, ¿sí? Va a ser difícil controlar los niveles y las líneas en ese tema, ¿sí? Otra de la función bien importante es el drenaje, ¿sí? Esa capa, jóvenes, debe de permitir el escurrimiento subterráneo de agua, ¿sí? O sea, no debe de quedarse saturado, ¿sí? Debe de permitir el escurrimiento subterráneo de agua para que después no vaya a salir a la subrasante, que diga a la capa de rodamiento, o no vaya a bajar a la subrasante y me baje la capacidad portante de este. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como les comentaba, de las capas de base hidráulica, vamos a ingresar al, a lo que es la normativa IMT para darle una nueva repasada, ¿sí? Así en general, a la base hidráulica, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿cómo ingresamos? Acuérdense lo que les comentaba, jóvenes, ustedes ya, si quien se guste dedicar a caminos, ya necesitan casi dominar esta parte de la normativa, ¿sale? Una disculpa, muchachos, estoy teniendo problemas aquí con
mi laptop. Permítanme tantito que no me permite conectar. Lo que sí les recomiendo, muchachos, si tienen la posibilidad o si están en su computadora, que vayan abriendo también la normativa para poderla consultar al parejo, ¿sale? Es la misma normativa que checamos el semestre pasado. ¿Es correcto, Lupita? Sí, es la normativa para pavimentos, la de bases hidráulicas. Gracias. ¿Alguien escucha al profe o es internet? Permítame tantito, jóvenes, ¿eh? Aquí problemas técnicos tantito.
Listo, jóvenes. ¿Sí? Entonces, les decía de la base hidráulica. ¿Sí? Vámonos directo a la definición de la base hidráulica. ¿Sí? La definición dice que son materiales granulares que se colocan normalmente sobre la subbase o la subrasante para formar una capa de apoyo para una carpeta asfáltica, para una capa de rodadura asfáltica o para una carpeta de concreto hidráulico. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, lo que vamos a colocar inmediatamente abajo de nuestra carpeta de concreto hidráulico va a ser la base hidráulica. ¿Sí? Actualmente, jóvenes, por el aumento en los pesos de los vehículos y por el aumento del tránsito también, principalmente el tránsito pesado que hay en algunas carreteras, ya se recomienda utilizar bases tratadas, aunque estemos hablando de pavimentos rígidos. ¿Sí? Es el caso, jóvenes, de la carretera México-Querétaro. Esa tiene un tránsito muy alto y la mayoría es tránsito pesado, los tractocamiones. ¿Sí? Entonces esa carretera pues, ha sido parte de grandes investigaciones. De hecho, el IMT pues se basa mucho en esa carretera para hacer su material técnico, y es el que nos recomienda que ya en alto tránsito pues utilicemos una base tratada. ¿Sí? Entonces, jóvenes, es una base hidráulica, ¿sale? Vamos a diseñarla. Los métodos nos indican que es una subbase, pero debe de cumplir con la calidad de base hidráulica. Si seguimos hacia abajo, jóvenes, vamos a ver que tenemos aquí requisitos de calidad para bases de pavimentos asfálticos y de pavimentos de concreto hidráulico. ¿Sí? Y vamos a tener diferentes tablas granulométricas o gráficas, ¿sí? Según sea el caso. Por ejemplo, esta es para pavimentos de carpetas de concreto hidráulico. Si vemos la gráfica, se va a ver de esta manera. ¿Sí? Y también vamos a tener los requisitos de calidad para bases bases de pavimentos de concreto hidráulico. ¿Sí? La diferencia, jóvenes, básicamente de esta, que son bases para concreto hidráulico, con esta otra, que son para mezclas asfálticas, ¿sí? Pues la podemos checar aquí en la gráfica. Fíjense, ¿sí? Según el nivel de tránsito, nos dice que debe de estar en una zona o en otra, ¿sí? Pero fíjense, esta es, digámoslo así, más delgada que la que tenemos para concreto hidráulico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como hablamos, la losa de concreto distribuye mejor las cargas. Por lo tanto, tenemos, o la base no es tan estricta en sus requisitos de calidad como lo es para una base de pavimento flexible y de alto tránsito. ¿Sí? Entonces, es la misma norma, pero nos diferencian los requisitos de calidad cuando tenemos concreto hidráulico o cuando tenemos pavimentos flexibles. ¿Sale con eso? Era lo que quería checar aquí de la normativa. Ya ustedes deberán de abundar más al respecto. ¿Sí? Entonces, seguimos, jóvenes. Ahora vamos a analizar las funciones de la losa o carpeta de concreto hidráulico, para lo que voy a pedir el apoyo del compañero Carlos Omar Gutiérrez, por favor. Sí, profe. Las funciones de las losas de pavimento rígido son las mismas de la carpeta en el flexible, más la función estructural de soportar y transmitir en el nivel adecuado los esfuerzos que le apliquen.
ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito y ser resistente ante los agentes del intemperismo. ¿Continúo? Sí, adelante. Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en la seguridad vial. Además, debe de ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. Debe representar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal, que permita una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad de circulación. Debe ser durable, presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje, el ruido de rodadura en el interior de los vehículos que afectan al usuario, así como en el exterior, que influye en el entorno, debe ser adecuadamente moderado, debe ser económico y debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos para ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. Perfecto, ¿sí? Estos jóvenes son los mismos requisitos que checamos, o las mismas características que checamos en pavimentos flexibles, ¿sí? Obviamente, los dos deben de cumplir con lo mismo, ¿sí? Para que el vehículo pueda transitar. ¿Sale, jóvenes? Por lo que ya no voy a abundar, nada más voy a hacer referencia a la presentación que vimos en flexibles el semestre pasado. Permítanme tantito. Ok, sí. Ahí las checamos con imágenes, jóvenes, porque posiblemente así se nos graben un poquito mejor, ¿sí? Las características son resistir a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. Tanto el pavimento flexible como el pavimento rígido resiste las cargas de manera satisfactoria, siempre y cuando esté bien diseñado, cuente con sus obras de drenaje. También acuérdense, el semestre pasado vimos un tema de exposición exclusivo de drenaje. ¿Por qué? Por la importancia que ello tiene para nuestra estructura, ya sea pavimento flexible o pavimento rígido, ¿sí? Resistente a los agentes del intemperismo, ¿sí? Aquí, para esto, creo que sí tenemos un punto adicional para el pavimento rígido con respecto al flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concreto hidráulico es menos susceptible al agua, ¿sí? Menos susceptible al agua, menos susceptible a la acción de las heladas, ¿sí? Otra cosa, acuérdense lo que checamos, jóvenes, en pavimentos flexibles, y lo checaron ustedes también en mezclas asfálticas. El pavimento flexible, el cemento asfáltico más bien, tiende a envejecer con el tiempo y con los agentes de la intemperie, justamente, ¿sí? Por eso el mantenimiento rutinario debe de incluir algunas capas de rodadura o riegos de sello para que se utilizan como un protector solar, ¿sí? En el caso de pavimentos rígidos, jóvenes, esa no pasa o pasa en menor grado, que puede ser a veces inapreciable, ¿sí? La textura, ¿sí? Aquí en la textura, jóvenes, sí tenemos un punto extra para los flexibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el material, si en caso de que pierda textura, se le coloca un riego de sello y listo, ¿sí? Mientras que el rígido, jóvenes, tiende a pulirse, le colocamos un riego de sello, pero por la presencia de las juntas ya se complica la situación, ¿sí? Entonces, si se han fijado, el pavimento de concreto hidráulico tiende a desgastarse la textura que se le hace de nuevo, ¿sí? Esos como rayitas que se le hacen, ¿sí? O que ven en los pavimentos nuevos, a los pocos años, pues ya realmente por la abrasión de los vehículos ya no existen, ¿sí? Y pues hay que nuevamente colocar riegos de sello, que ya son riegos de sello con material asfáltico, ¿sí?
ya son de mantenimiento también. Y tenemos la siguiente característica, que es la regularidad superficial, ¿sí? Aquí en este, jóvenes, pues mucho depende de lo que es el proceso constructivo, ¿sí? Pero también es de gran importancia, ¿sí? Y por eso también vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo el tema de juntas, ¿sí? En las juntas, jóvenes, quiero hacerles una pregunta. Creo que la mayoría ha transitado por el acueducto, ¿sí? Ahí del tramo del Caballito, bueno, desde las Tarascas hasta donde termina el acueducto ahí para la Hacienda Mil Cumbres, ¿sí? Y si van en una combi apretada, pues no se diga, creo que se siente más, ¿sí? ¿Qué es ahí? Parece que van brincando, reparando, ¿sale? Entonces, ese es un punto negativo para el concreto hidráulico, jóvenes, ¿sí? Una, que se debe al proceso constructivo, como les comenté, y otra, que el concreto hidráulico presenta dos fenómenos, ¿sí? O un fenómeno que es el alabeo, ¿sí? Ese fenómeno se da simplemente por el cambio de temperatura, jóvenes, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero se deforma la losa, ¿sí? Sin efectos de cargas ni nada, únicamente por los efectos de la temperatura, ¿sí? Se deforma la losa y entonces tenemos problemas de regularidad. En la ciudad posiblemente no sea tan complicado, ustedes creo que sin problema transitan por el acueducto, en la combi sí sienten molesto, ¿sí? Pero son pocos metros, digámoslo así. Ahora, si lo ven ustedes que tienen que transitar por alguna carretera de algunos 100 o 200 kilómetros, en las mismas condiciones, jóvenes, que presenta el pavimento en acueducto, pues ahí sí van a bajarse hasta con dolor de espalda y yo creo que van a seguir brincando un buen rato después de que ya transitaron por esa carretera, ¿sí? Entonces es un punto negativo para los pavimentos de concreto hidráulico, la regularidad, ¿sí? Y simplemente el rayón de las juntas, jóvenes, el rayón de las juntas provoca un ruido, ¿sí? Y cierto movimiento, pues que es molesto en varios kilómetros, ¿sí? La siguiente, económico. Bueno, pues aquí económico, pues ya digamos lo que casi está igual, ¿sí? En teoría se dice que el pavimento asfáltico es más barato, ¿sí? Pero no, jóvenes, o sea, un pavimento asfáltico, como lo vimos en el semestre pasado, realmente los espesores para tránsitos medios a altos, pues son altos, los espesores del concreto asfáltico, ¿sí? Y olvidémonos de la receta de cocina que dicen los ingenieros de antes, que pues son 30 de subrasante, 20 de base y 5 de asfalto o de carpeta asfáltica, ¿sí? Si lo vemos con ese panorama, jóvenes, pues es muy económico, pero a la hora del mantenimiento va a ser muy costoso, ¿sí? Entonces, ya hay estudios que dicen que un pavimento flexible bien diseñado, pues el costo inicial es muy similar al de un pavimento de concreto hidráulico, ¿sí? Y con eso, pero con eso le bajamos el costo al mantenimiento. El otro, presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje, ¿sí? Punto negativo para el concreto rígido, jóvenes, ¿sí? El concreto flexible podemos colocar alguna capa drenante, jóvenes, con alguna mezcla abierta o alguna que me dé una buena macrotextura, y eso va a servir para el desalojo del agua, ¿sí? En el pavimento de concreto hidráulico, jóvenes, es relativamente problemático este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concreto hidráulico da una textura muy cerrada, ¿sí? Realmente la textura se da, como lo dije hace rato, por las rayas que se le colocan o que le hacen con un sistema como de rastrillo. Ya lo vamos a ver más adelante en el procedimientos constructivos, ¿sí? Pero de todos modos no es suficiente para desalojar el agua y se genera lo que es la pulverización,
Acuérdense de lo que cuando checamos la pulverización, jóvenes, ¿sí? El aquaplaning y la pulverización, que es en esa imagen, ¿sí? Los vehículos levantan mucha el agua y pues a veces hasta nos empañan todo el parabrisas, ¿sí? O también se presenta mucho el aquaplaning, ¿sí? Al no tener la textura necesaria para generar el escurrimiento del agua, digámoslo, por la parte de la carpeta, no por el área superficial, ¿sí? El color, jóvenes, otro punto negativo para el pavimento rígido, ¿sí? Tanto el color en sí cansa, jóvenes, ¿sí? O sea, el pavimento rígido, les decía, manejen ahí por camelinas, bueno, en camelinas hay árboles, por acá por el libramiento en la zona del estadio, ¿sí? O donde haya pavimentos de concreto hidráulico, a eso de las 2, 3 de la tarde, jóvenes, y es molesto el reflejo que se genera de un pavimento hidráulico. Al ser muy claro, refleja la luz y eso encandila. Entonces causa fatiga al usuario, jóvenes, que es muy peligroso, ¿sí? Ahora también chequen el contraste con las marcas en el pavimento, ¿sí? Pues realmente no se aprecia o no llegan a apreciarse a veces las rayas, y eso también es un problema de seguridad vial, ¿sí? Entonces un punto negativo para el pavimento rígido. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, esas son las características que debe cumplir un pavimento. Así de manera general, checamos puntos negativos o ventajas y desventajas de cada uno de los pavimentos, ¿sí? No quiero decir, jóvenes, que uno sea más malo que otro, ¿sí? Simplemente hay que ver dónde vamos a aplicar un tipo de pavimento y dónde vamos a aplicar el otro tipo de pavimento, ¿sí? Entonces eso ya le toca a ustedes sacar esas conclusiones, jóvenes, ¿sí? Lo que podemos apoyarlos nosotros es en dar las características del pavimento flexible y las características del pavimento rígido, y ustedes analizarán más a detalle en dónde pueden aplicar uno y en dónde pueden aplicar otro para sacar su conclusión, ¿sí? Creo que les comenté desde el semestre pasado, van a llegar los vendedores de asfalto, jóvenes, y les van a decir, no, un pavimento asfáltico es lo mejor, ¿sí? Va a llegar Cemex, y les va a decir, no, yo tengo comprobado que un pavimento rígido, de concreto, con nuestro cemento Cemex, te va a dar una mayor durabilidad y vas a gastar menos dinero, ¿sí? Bueno, ahora por el ámbito ecológico, jóvenes, también venden el hidráulico, ¿sí? ¿Por qué? El asfáltico es oscuro, y como es oscuro, pues absorbe los rayos solares, por lo tanto calienta más la superficie del pavimento, ¿sí? El pavimento de concreto hidráulico es blanco, ¿sí? Al ser blanco refleja los rayos solares y no calienta tanto la superficie del pavimento, ¿sí? Pero en cuestiones de seguridad vial, jóvenes, pues obviamente el reflejo de los rayos solares es un problemón, ¿sí? Entonces hay que ser muy objetivos, jóvenes, al momento de analizar las características de cada uno de los pavimentos y en dónde los van a aplicar, ¿sale? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Profe, Sí, Carlos. por ejemplo, ahorita que estaba comentando todo eso de los reflejos en el pavimento, entonces nos está comentando que más que nada el pavimento se puede utilizar, el pavimento rígido, se puede utilizar en zonas como en calles de baja velocidad donde a lo mejor no te dé tanto el reflejo del sol o que no te afecte tanto, o lugares donde haya mucho densidad de árboles para que también te tapen el reflejo del sol. O sea, en cuestión de Mira, seguridad. ok. Yo en conclusión, Carlos, ¿sí? El pavimento rígido es excelente para aplicar en ciudades, ¿sí? Dentro de las ciudades. Y el pavimento de concreto asfáltico, el pavimento flexible, para mí es mejor en carreteras, ¿sale? Yo eso es la conclusión que he llegado a lo largo de tiempo de experiencia profesional, ¿sí? Sin embargo, en algunas ocasiones, pues habrá que valorar los temas puntualmente, ¿sí? Por ejemplo, el pavimento flexible es un fluido, ¿sí?
Entonces, si uno llega y le pone una carga pesada arriba, estática, ¿sí? En las horas de calor, jóvenes, se reblandece al asfalto ligeramente y con la carga se va a ir deformando, ¿sí? Entonces, ese problema se presenta principalmente en los cruceros o en carreteras cuando hay algún tope. Vean los jóvenes cuando salgan, ¿sí? En la zona de topes o en cruceros va a estar el pavimento más deformado que en las zonas donde la velocidad es constante, ¿sí? Pero es por eso, porque ya la velocidad de los vehículos es tan baja que casi se puede considerar como cargas estáticas, generando deformación en los pavimentos flexibles. Entonces, en esas zonas sí se pueden aplicar concretos hidráulicos. Es por eso que en las casetas de peaje de las autopistas, pues la zona de las casetas también es concreto hidráulico, ¿sí? ¿Por qué? Porque resiste más las cargas estáticas sin generar deformaciones, ¿sí? ¿Algún otro comentario, muchachos? Del parte negro. Pero sí tengo una duda sobre mi exposición. No sé si al final de la clase se la pueda preguntar. Ok. Entonces, por aquí le dejamos con este tema, ¿sí? Y checamos, Marco, tu inquietud. Entonces, bueno, la clase por ahorita ya la terminamos. ¿Dudas de la exposición del equipo 1? ¿No? Ok. Entonces, Yo sí tengo una duda, profe. Me escucho. ok, a ver, Imanol. Ok. Ayer estaba investigando lo de los tipos de pavimentos rígidos y encontré dice que es un curso de geotecnia y pavimentos rígidos de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. Entonces, en los tipos me viene lo de losas de... Creo que se salió, Imanol. Sí, como que andaba bien Aquí lagueado. estoy. Ok. Mi pregunta es si los tipos de pavimentos rígidos son estos que le voy a mencionar. Sí, me escucho. Sí, Imanol, adelante. Ok. Entonces yo encontré que son losas de concreto hidráulico no reforzado conjuntas GTC-P, losas de concreto hidráulico reforzado, losas de concreto hidráulico con refuerzo continuo, pavimento de concreto hidráulico con fibras de acero, pavimentos de concreto hidráulico tipo white topping. No sé si esos sean los tipos, porque es la primera impresión, es la primera búsqueda que hice. Y no sé si eso se refiere con los tipos que quiere que digamos. Ok. Sí, Manuel, esos están dentro de los tipos de pavimento, ¿sí? Uh-huh. Otro comentario. Si te pasas a la normativa del IMT, a la página que revisamos ahorita, te vas al área de características de los materiales, de ahí te vas a pavimentos y de ahí te vas a carpetas de concreto hidráulico, ¿sí? Ahí te vas a encontrar diferentes tipos de pavimento, ¿sí? O de carpetas. Entonces puedes compararlo también con lo que tienes, ¿sí? Van a ser similares, pero a lo mejor encuentras alguna información más o adicional, ¿sí? Está muy bien. Ok. Sí, esa era mi duda. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? ¿Nada?
Bueno, pues entonces aquí le dejamos, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Que Ingeniero, descansen. ingeniero, A ver, Marco. mire, yo estuve investigando ayer los métodos de diseño de pavimentos rígidos, pero a diferencia de la vez pasada para pavimentos flexibles, esta vez solo encontré 3 métodos: el de la PSA, el ASTO y por ahí un método español que no sé si sea correcto, es que no se habla mucho de ese. El español, pues necesitaría ver cuál hay, porque sí hay varios españoles. Entonces, Ok, ¿lo puedes mencionar? sí. Entonces quería Y preguntarle otra si con cosa, esos basta, porque ya no no, encontré otros. O no sé si me pueda pasar alguna bibliografía, porque yo chequé pues en páginas de internet. No tengo acceso a libros ahorita, entonces no sé si hay una bibliografía donde podamos checar eso. ok. Chécate el catálogo de secciones estructurales de la SCT, Ok, ¿sí? Y creo que ya nada sí, más con ese sería el que falta. ok. Muy bien, entonces serían esos 4. Bueno, el español, si me lo confirma, lo agrego. Si no, pues Nada más ni para. consíguete el nombre del español, por favor, Marco. Perfecto. Sí, Sí, ya con eso serían ok. 4 y gracias. Hecho. Listo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.